Bueno, vamos a arrancar, si os parece bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Soy Luis Valcarce, de Periodista Digital. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y, bueno, como somos muchos, si os parece, vamos a... A mí me gustaría también que, aparte de que ellos pudieran hablar, ustedes también tengan la posibilidad de hacer preguntas lo más breve posibles y responderlas desde aquí. Así que, bueno, darles las gracias. Marcos García Montes, gracias por estar aquí. General Chicharro, un placer. Javier García Isaac, director general de Radio Ya. El placer es mío, ¿eh? Y Fernando Paz. Y bueno, y también quiero aprovechar a saludar también al prologuista de este libro, que es el que estamos presentando. La defensa toma la palabra, Franco en el banquillo, que es Eduardo García Serrano, que está por allá, a quien pido un aplauso también para él, por favor. Pido disculpas, perdón. Se me había olvidado nada más y nada menos que presentar al nieto de Francisco Franco. Bueno, Francisco, perdona. Perdona por las prisas y bueno, ahora creo que no se me olvida ninguno, ¿no? Creo que ya estamos todos. Bueno, también quiero aprovechar, gracias a los medios de comunicación, creo que he visto a Ana Santiago de Todo es Mentira, le quiero mandar también desde aquí un saludo, y una reportera excelente, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, pues si les parece, vamos a arrancar. Le voy a dar la palabra primero al que me había olvidado, a Francisco Franco. Los últimos serán los primeros, eso dice el refrán, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, agradecer a estos autores a venir a presentar este libro, porque lo han escrito tres valientes, a los que les debo gratitud por defender a mi abuelo y mostrarles mi admiración. Porque el hecho de escribir un libro favorable a mi abuelo va contra lo políticamente correcto. Y eso tiene... lo políticamente correcto, que siempre has venido dictado por la izquierda, y eso tiene un coste que todos sabemos el que es el ostracismo, la crítica y el ser, digamos, de alguna manera considerado un apestado. Además, dentro de poco, hacer esto puede ser hasta delito. Todo lo que aquí en este libro yo he leído, que está escrito, es verdad y es contrastable. Y lo único, y además se lo dije aquí a nuestro amigo, hay un error para mí muy importante porque en la página 201, que se habla de que en la época de mi abuelo no había libertades políticas, lo cual es un hecho incontrovertible también y una verdad, habla de que no se votaba. Y a mí me rechinaron los oídos, porque además, como eso lo viví en primera persona, tengo dos anécdotas que son muy curiosas. La primera es que mi padre se presentó por procurador en Cortes al tercio familiar, porque no voy a explicar cómo era el sistema que se creó, pero había unas Cortes, que entonces no se llamaba Parlamento, pero eran unas Cortes, y fue por el tercio familiar en Jaén, y no salió. Además, yo recuerdo, yo era muy joven, porque tendría unos 14 años, que viví el referéndum para el nombramiento de sucesor a título de rey del rey Juan Carlos en el año 67. Y era una votación curiosa porque no las tenían todas consigo. Es decir, cuando digo no las tenían era el gobierno y mi abuelo. No digo que no ganasen, pero bueno, el ganar por poco hubiese sido una derrota. Perdón, si no se oye... hubiese sido una derrota, y en la comida del día posterior, que era donde yo lo solía ver porque por la mañana iba al colegio, pues empezaron a comentar cómo había sido la votación y que, bueno, pues no me acuerdo cuál era el porcentaje, ni lo sé, ni me importa, pero era muy alto, obviamente, pero se comentaron las circunscripciones donde se había votado en contra y donde había salido mayor número de votos en contra. La mayor parte fueron en el País Vasco, pero donde más votos hubo en contra fue en el Monasterio de Montserrat. Monasterio de Montserrat, en el que los que votaban eran los eclesiásticos, los adláteres y gente muy cercana a lo que era el esto. Entonces,
La gente joven, que muchas veces he hablado con ella, cuando le explico que en la época de mi abuelo se votaba, pues no se lo creen, piensa que yo estoy inventándomelo, pero vamos, es una cosa que es bueno saber. Que entonces, que aquí nuestro querido amigo haya puesto que no se votaba, pues me rechinó, ya me dijo que en la siguiente edición lo iba a corregir, porque él no pensaba que había puesto eso, pero eso es lo que aparece en el libro. Luego, yo de mi abuelo obviamente no puedo decir más que cosas buenas y quiero hacer dos consideraciones. Es decir, que mi abuelo tuvo dos etapas en su vida, es una obviedad, una en la que fue militar y se dedicó su vida a la milicia, en donde pues lo hizo todo, es decir, fue Legión de Honor, la medalla militar, el general más joven, capitán general, jefe del Alto Estado Mayor y además como militar ganó la guerra. Después de la guerra, mi abuelo pasó a ser otra persona, él mismo lo decía, es decir, él mismo comenzaba sus historias cuando yo era pequeño, en el libro que yo escribí lo ponía, que él empezaba todas sus historias contando cuando yo era persona. Él decía cuando yo era persona porque desde aquel momento su vida tomó un rumbo que para él un poco mesiánico. Él pensaba que la guerra, que había sido el drama más tremendo por el que había pasado la nación, tenía que valer para algo y que él era la persona que lo tenía que dirigir porque era la persona que, y de hecho lo hizo, dedicó el 100% de su vida a España. Pudo hacer cosas mejores y cosas no tan buenas, pero todo lo hizo pensando en que era lo mejor para España, los errores y los aciertos. Y quiso hacer una España una grande y libre, que parece casi una frase hecha, pero es que es verdad, es lo que luchó. Él tuvo 5 cosas claras en sus directrices políticas, que una fue cristianizar el país, que era la esencia de nuestra civilización. La segunda, instaurar una monarquía y evitar la partitocracia, luchar contra los enemigos de España, elevar el nivel de vida de los españoles, con lo cual creó la clase media y reconciliar el país, como muy bien explica Fernando en su libro. Después de 45 años, yo diría que si calificamos del 1 al 10 estas 5, digamos, ideas principales de su gobierno, del 1 al 10 sería el 10 lo que se consiguió y lo que 45 años después queda. Yo lo he puntuado aquí, no voy a aburriros con la puntuación de cada uno, pero diría que no supera el 4. Es decir, todavía queda algo de aquello, pero en fase de extinción. Esto nos podría hacer ser muy pesimistas, todos sabemos lo difícil que es hablar bien de mi abuelo, ya como he dicho antes, dentro de poco será delictivo o lo harán delictivo porque buscan la damnatio memoriae, es decir, eliminar totalmente cualquier vestigio, cualquier cosa que suene a Franco, y yo he tenido fases de desánimo, de decir, parece mentira que 45 años después pues se siga hablando de esta forma de mi abuelo. Y hace pocos días, aproximadamente 10, hubo un reportaje en televisión de la 2 que me interesó mucho porque, curiosamente, en mí y en mis hermanos confluyen dos ramas familiares. No todo el mundo sabe esto, pero nosotros descendemos directamente del Papa Luna. Es decir, somos de la familia Luna, Martínez Luna, que son de Aragón, que desde donde es originario mi rama paterna de la familia, viene del Papa Luna. El Papa Luna, este programa que era muy largo, fue muy interesante, no lo voy a decir porque fue largo, pero para mí muy interesante, me hizo recordar un fenómeno psicológico que se llama déjà vu, que es cuando te sucede algo y esto como que lo has visto. Entonces todo lo que contaban del Papa Luna empezaba a tener una serie de similitudes que he enumerado aquí, que tenían que ver con mi abuelo. Benedicto XIII, que fue papa y vivió 91 años, fue de los hombres más importantes que ha dado España. Y fue gente, el denominador común con mi abuelo es que eran gente de honor y gente de principios, que pagaron carísimo. Fueron venerados ambos y a su muerte embalsamados, cosa que en la época de Benedicto XIII era muy inusual. Posteriormente fueron demonizados y ambos traicionados de una forma tremenda por la Iglesia, a la que adoraban ambos. Y en el caso de Benedicto XIII, al extremo de que en Peñíscola, cuando tenía 81 años, que todo el mundo pensaban que tenía que haberse muerto hace 10 años, porque toda la gente, la media de vida eran 50,
le envenenó. Vino un cardenal de los que lo había elegido en el cónclave y lo envenenó, pero no murió. Y no murió y vivió hasta los 91. Y ambos fueron profanados. Uno, Benedicto XIII, cuando la invasión francesa, donde desmembraron su cuerpo y lo desparramaron por los cuatro vientos, y luego encontraron la calavera, y mi abuelo pues lo hemos vivido hace 2 meses. Entonces, este programa, que a mí me interesaba, porque ya digo, era antecesor mío y tenía especial interés en verlo, me arrojó un pequeño rayo de luz al final del túnel y me hizo pensar que quizá dentro de 500 años a mi abuelo se le empiece a considerar y a glorificar, porque creo que es lo que se merece. 500 años. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Franco. Por suerte decía, dentro de poco tener una mesa así y hablar de estos temas va a ser delictivo. Por suerte tenemos a un abogado en la mesa, con lo cual hoy es más importante tener un abogado que un médico en la sala. Así que vamos a, si te parece, antes de hablar, Marcos, me gustaría darle la palabra al general Juan Chicharro, que sea en los últimos meses, sobre todo cuando fue todo el tema de la profanación, pues el general se batió el cobre ahí en los medios de comunicación y nos realmente mantuvo la moral muy, muy alta. General. Bueno, muchas gracias. Franco en el banquillo, la defensa toma la palabra. Bueno, pues les voy a decir una cosa. No en calidad, ni muchísimo menos, faltaría más, pero les aseguro que en cantidad creo que estoy cerca del récord Guinness de intervenciones en defensa de la figura de lo que representó Franco a lo largo de año y medio. Más de 180. En todos los medios nacionales, audiovisuales, prácticamente todos. Y, bueno, entre paréntesis, y que cada uno piense lo que quiera, excepto el ABC y la COPE, que nunca han querido saber nada de nosotros, ni de lo que pasaba con la exhumación, salvo en un caso concreto. Y nada más. Y luego medios internacionales, prácticamente todos. Esto es poco conocido, pero los medios internacionales más importantes del mundo, incluidas las principales televisiones, la BBC, la TF1, la 2, alemanes, Estados Unidos, New York Times, Angeles Times. Bueno, esto, ¿por qué les cuento esto? Pues les digo porque a mí lo que me ha dado sobre todo es una experiencia amplia, en el sentido de que yo ya sé por dónde vienen los tiros siempre. Porque son 3-4 puntos, los puntos de referencia normalmente con los que atacan al generalísimo y que son en los que normalmente la defensa uno acaba aprendiendo a defenderlo, ¿no? Y en el libro de alguna manera lo refleja bastante bien. O sea, es un libro que a mí me hubiera gustado tenerlo hace tiempo también, porque sirve de referencia para poder ejercitar esa defensa, ¿no? El primero de ellos es la consabida mantra del golpe de Estado de los militares fascistas contra la legítima Segunda República, ¿no? Bien, eso no voy a explicar aquí, todos sabemos realmente lo que pasó y no vamos a extender en ello, pero muchas veces a muchos de los digamos que intervinientes, pues se les ponía cara rara, extraña, cuando les decía a usted, pues usted se imagina que sepa usted que entre febrero y julio del 36 hubo 400 asesinatos, 400 muertes violentas en la calle. ¿Usted se imagina que el señor Marlaska ordena esta noche a su guardia personal que vayan a buscar al señor Casado esta noche y lo metan en un camión y le peguen un tiro? Bueno, pues entonces a mucha gente se quedan pensativos, créanme, realmente, porque realmente el problema, aparte de la tergiversación continua y perseverante de la izquierda con la mentira, se une una cosa que es la ignorancia. Ignorancia terrible, por desgracia, porque nadie lee y nadie habla. Y luego se da una circunstancia también muy curiosa, que me pasó una vez y no me resisto a contarlo. No sé en qué programa de televisión era, no sé si era en esta que anda por aquí o en alguna otra, pero alguna parecida, donde estaban, Franco, pim, pla, tal, y de repente, ¿usted qué opina, señor Chicharro? Y yo me quedé así. Dice, pues mira, la verdad es que estoy un poco confuso. Pero ¿por qué no lo preguntan a sus padres, a los tres? Porque los tres eran redomados franquistas, los tres que estaban allí. Fue en 4 al día eso. Fue en 4 al día. No sé en cuál fue. Pero bueno, fue tremendo, ¿no? Bien, eso por un lado. El otro punto siempre es el de la represión y el genocidio. Eso
que es fácilmente demostrable, está absolutamente demostrado, ¿no? Pero incluso en el libro también lo habla, porque es que es insulto ya a la inteligencia. Dicen que hay en España más fosas después del mundo que en Camboya, pero qué bárbaro, pero ¿cómo se puede ser? Es un insulto a la inteligencia. Es decir, en la guerra de España hubo muchísimos muertos, 300.000 entre los combatientes y los no combatientes, pues sí, 300.000, 350.000. Pero ¿qué es eso comparado con los 6 millones que hubo en Polonia, los 10 millones en Alemania, 20 millones en Rusia, 3 millones en Camboya, y nos vienen a decir que en España, por Dios, pero se lo han creído porque es que lo repiten una y otra vez, ¿no? Yo cuando más he disfrutado es cuando me hablan de genocidios y me vienen los americanos o los ingleses y son fácilmente desmontables y rápidamente se callan. Recuerdo el New York Times que me hablaba del genocidio, le decía, mire, usted no me habla de genocidio, mire, los mayores genocidios de la historia son ustedes. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, señor. Ustedes en 10 minutos mataron a 200.000 personas, mujeres, ancianos y niños, porque los hombres estaban en la armada o en el ejército y echaron 2 bombas atómicas. Y entonces se quedan traspuestos y me dicen, carajo, tiene usted razón. Pero eso no lo podemos decir a ellos. Amigo. Y entonces nos vienen aquí, ¿no? Y a los ingleses igual. Los ingleses bombardearon Dresde con bombas incendiarias y en una noche mataron a 100.000 mujeres, niños y ancianos, porque los hombres estaban en el ejército. De manera que no nos vengan a hablar de genocidios y a darnos ejemplos, como por ejemplo Francia. Caramba, en Francia cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a todos los que habían estado del régimen de Vichy, en una semana mataron a más de 20.000 sobre la marcha, empezando por el primer ministro Laval, sin juicio de ningún tipo. Bien, por ese camino se les acaba, aunque parezca extraño, se les acaba reconduciendo muchas veces, se quedan pensativos y hablan y demás. Bueno, y el tercer punto es el tema consabido de la dictadura, el dictador, etcétera. Y dale que te pego. Hablaba antes Francis Franco, decían que no. Bueno, yo he votado. Yo estaba en la Escuela Naval Militar y nos sacaron voluntarios el que quería ir a votar a las elecciones municipales, en Pontevedra. Y votamos, qué curioso, a las personas que queríamos. No a los que los partidos nos decían que teníamos que votar, a las personas. De acuerdo, en los alcaldes no. Pero es que ese es un sistema de representación, bueno, que fracasó porque el entorno no era el adecuado y probablemente a lo mejor porque no se desarrolló lo conveniente. Pero eso de que no se votaba es mentira. Claro que se votaba, de otra forma distinta. Y el resultado de lo que tenemos hoy, como consecuencia del sistema partidocrático, que estamos viendo los efectos hoy, ahora mismo. De manera que los ejemplos son bien claros, ¿no? Bueno, pues por esas vías, esos son los 3 o 4 puntos y en el libro vienen bastante bien reflejados para poder responder en su momento, porque esta es una polémica que no es que hay que responder en la tele, es que hay que responderla en casa. Hay que responderla en casa con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestro vecino, porque desgraciadamente ha llegado la incidencia de la mentira ha llegado a tales extremos que hoy hablar de Franco resulta, o defender a Franco, le miran a uno como si fuera un extraterrestre. Y esa es la realidad, y así es lo que está pasando en España, ¿no? De manera que yo creo que esos son los 4 o 5 puntos que en este libro vienen bastante bien reflejados históricamente. Yo le aconsejo que lo lean, y es más, hay en la página 110, 130 o por ahí, hay digamos, una llamada a la realidad de hoy, a la realidad de hoy de lo que nos viene. Francis Franco también lo ha mencionado, de que quizás a lo mejor esto dentro de un año va a ser imposible hacerlo, vamos a tener que hacerlo en las catacumbas. Y ahí viene muy bien reflejado, es decir, la ley de memoria histórica actual y las derivadas de la ley de memoria histórica, que ahora mismo están en suspenso en el Congreso, pero que evidentemente en cuanto puedan los van a meter en marcha sobre la marcha. Le decía yo a no sé quién hace un momento que, bueno, parece que no parece nada, aquí que no se olvide nadie, tenemos un gobierno de Frente Popular y aplica la vieja táctica comunista, 2 pasos adelante y 1 atrás, ahora estamos en el de atrás, para que todo el mundo se quede tranquilito, no pasa nada, ¿ves cómo no pasa nada? Nos vamos a ir enterando. Yo ya me he enterado, hemos estado la semana pasada en Barcelona, y esto de que les decía que el año que viene vamos a tener que hacerlo en la clandestinidad, en Barcelona lo hemos tenido que hacer en la clandestinidad. Hemos tenido que ir a un sitio que no se enterara nadie, entrando en grupos y con un miedo la gente que estaba ahí a que no se le sacaran fotos, porque tenían miedo a que se le sacaran fotos, cuidado con los camareros, y luego hemos tenido que salir por grupos también. Eso es la clandestinidad ya, ahora mismo en Barcelona, en Cataluña, en España.
Y eso es probablemente ante lo que nos vamos a tener que enfrentar en breve, ¿eh? Como les decía yo ayer en una comida donde había 30 o 40 personas, yo les decía, mira, a mí os metíais mucho conmigo hace años. Digo, me parece que dentro de poco os voy a presentar a todos hojas de afiliación en la Fundación Nacional Francisco Franco, porque todos los que opinaban que estaban ahí me decían, Juan, ¿cuánta razón tenías? En fin, no puedo hablar más porque creo que incluso hasta quizás he sobrepasado el tiempo, pero esto es la realidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando, si te parece, Marcos. Toca el turno. Avísanos cómo hacer para salir de las catacumbas cuando nos tengas que venir a buscar. Buenas noches. Yo estoy aquí no por ser un verso suelto en esta mesa, sino por ser primo de Javier García Isaac. Me pidió que viniera y, como decía Manzanero, si tú dices ven, lo dejo todo. Que yo estaba aquí porque soy primo carnal de Isabel, de Javier García Isaac, primo de su padre, que en paz descanse, Paco. Me pidió que viniera y, como decía Manzanero, si tú me dices ven, lo dejo todo. No quiero ser el verso suelto porque, en definitiva, tengo la desgracia del que el ser tolerante, ser libre y ser independiente tiene sus consecuencias. Mi padre me decía que era militar, insigne militar, condecorado con toda la medalla, me decía que yo era rojo, y mi suegro, que era del PSOE, que en paz descanse, de los honradísimos del PSOE, me decía que yo era facha. Soy simplemente un abogado honrado, independiente, libre, y que digo las cosas como las siento, aunque me pueda confundir. Estamos en unos momentos históricamente peligrosos, porque la historia española la están escribiendo grandes historiadores foráneos, extranjeros. Me parece que hay que tener cuidado con esto porque es muy delicado que vengan los extranjeros a decirnos cómo era la historia. Algunas veces recuerdo que en la guerra de la independencia, los españoles, los guerrilleros, concepto que se ha acuñado tanto como el bravo desde el punto de vista internacional, conseguimos que España fuera libre. Lo conseguimos con la Junta, la Corte de Cádiz, etcétera. Bien, pues resulta que terminada la guerra de la independencia, los buenos eran los franceses y los malos los españoles. ¿Por qué? Porque los afrancesados eran los que habían traído a España toda la libertad e independencia, lo grandeur de la France. Por cierto, Haití, que está en unas circunstancias lamentables, la culpa ha sido francesa de todas, a pesar del artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos de 1789, los hombres nacen libres, etcétera, etcétera. Dejaron el segundo país que se independizó, fue Haití, después de Estados Unidos, y los dejaron tirados los blancos franceses a los negros franceses que eran los haitianos. Es decir, que no me hablen de Noé, de la lluvia, que yo soy Noé. Y en este caso, para que veamos las vueltas copernicanas que da el mundo, los buenos eran los afrancesados, que nos traían la libertad, y los malos eran los que lucharon contra los franceses. Yo siempre pregunto, si en Francia dices que Napoleón era un dictador, mejor no lo digas. Creo que la historia es la que tiene una proyección, desde el punto de vista doctrinal, del futuro. Estamos en un momento en que, con aquella situación extraña, ciclotímica, en el péndulo, estamos en el péndulo de los malos. Entonces hay que esperar que haya unos momentos en los que, con tranquilidad de espíritu, con serenidad histórica, analicemos la figura de Franco y la figura histórica, ¿no? Yo creo que el tema de la libertad, de la patria, de los derechos humanos, ha tenido una trayectoria complicada. Primero los defendían unos, luego otros, pero históricamente no hay dudas. Los 100 millones de muertos del comunismo, y sin embargo, cuando tú insultas a una persona le llamas fascista, y si le llamas comunista no le estás insultando. Es un tema, por lo visto, que los semánticos y los filólogos tenían que dar buena cuenta de ello. Y finalmente, pues yo tengo amigos en la derecha, en la izquierda, siempre que sean democráticas, por supuesto la otra no me interesan, en que coinciden conmigo en muchas cosas. Por ejemplo, Mújica, el defensor del pueblo, gran persona que defiende a España, los toros, la bandera nacional, la muerte, le han denostado. El ministro Corcuera, ítem más, porque decían que eran de derecha. Yo creo que tenemos que huir y quitarnos esas atribuciones, esos collarines de izquierda a de derecha, y hay que interpretar, sobre todo, la historia de una forma absolutamente aséptica.
Franco es una persona, como ha dicho su nieto, y con absoluta autocrítica, tuvo sus puntos negros y sus puntos blancos. Pero la historia de Franco no se puede extrapolar de los antecedentes. Es decir, aquella no fue una guerra provocada por las derechas ni por las izquierdas, sino que tenemos que ir al año 34, la Revolución de Asturias, a los problemas que hubo con Largo Caballero, las barbaridades que dijo en las Cortes contra las personas de derechas, Laceda, Gil Robles. En definitiva, ese momento histórico en el que empiezan todos los problemas es cuando al final terminó en lo que tenía que terminar, porque estaba abocada a la guerra civil. ¿Cómo empezó? Pues el Pacto de San Sebastián, las grandes mentes ilustres pensantes españolas terminaron en la prisión. Cuando salen de prisión, hasta un ministro republicano, monárquico, entró en la Segunda República Española, y el 14 de abril se produjo aquella proclamación importante por una persona católica, que también le denostaron, que era el primer presidente de la República Española, cordobés de pro, y a los 3 meses Ortega y Gasset y los grandes pensadores decían: no de lendas monarquía, sino esto no es, esto no es, esto no es. Al final, aquellas figuras importantes de cara a una república tuvieron que admitir que fue cambiando, no a una república, sino a una dictadura socialcomunista, y terminó como terminó. Hubo muertes por todos los lados, evidentemente, pero las muertes son iguales. Mi madre tuvo que enterrar a unas buenas personas socialistas que eran los alcaldes y el segundo alcalde de Salamanca. Y sin embargo, allí había personas mucho peores que fusilaron a familia de mi madre, ¿no? Entonces yo creo que si algo conseguimos los españoles, yo tengo 71 años, fue que la transición nos hizo pensar que algo habíamos hecho mal todos. Esta transición, que podrán denostarla ahora o podrán criticarla, pero consiguió algo que era inimaginable e imposible. Y era que olvidáramos algo y que empezáramos a construir algo de nuevo. Bueno, pues la transición ha quedado atrás. Ahora parece ser que aquello no funcionó, que la Constitución no funcionó y que en definitiva quieren hacer algo nuevo. Miedo me da con lo que se puede hacer. Lo único que les quiero decir es que seamos serios con la historia, seamos serios con Franco, hagamos autocrítica, pero de todas formas, como digo anteriormente, la guerra civil no la hicieron las izquierdas ni las derechas, sino que fue la provocación de una segunda república, bien instaurada, mal llevada y mal terminada. Nada más y muchas gracias. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Muchísimas gracias, Marcos. Y bueno, yo estoy aquí, decía Marcos, bueno, está aquí porque es el primo de García Isaac, yo estoy aquí porque soy amigo de García Isaac y porque me ha invitado. Y intentamos, bueno, me consta, saben que una dirigente de Podemos ha dimitido porque no era lo suficientemente racial. Entonces la dimitieron, la fulminaron y pusieron una negra. Pues me consta que Javier intentó encontrar un negro para la mesa para hacerla suficientemente racial, no lo encontró. Bertrand Dongo no pudo venir y entonces me pusieron a mí, lo cual estoy encantado de estar con vosotros. Veo que en esta mesa solo quedo yo de franquista, así que no, y aparte porque este libro sí que merece la pena y tú eres uno de los autores, Javier, así que te toca. Bueno, a mí me gustaría saludar primero a todos los amigos, mi primo Marcos, que nunca lo decimos, porque la gente dice, ¿qué pinta Marcos ahí? Bueno, Marcos pues, es amigo y se juega más por venir que por no venir. Así que le agradezco mucho que venga aquí. A veces a Francis empezamos a llamarle Francisco, porque por cierto le sienta mal que le llamen Francis. Bueno, así que mejor Francisco. Con amigos como los que hoy están aquí, como el general Chicharro, como mi amigo Luis Valcárcel, como Carlos Paz, bueno, es complicado. Fernando. Carlos también está. Carlos está allá. Es que con Carlos estuve ayer, que por cierto estuvo sublime en Radio Ya, aunque no sé si es recomendable escuchar lo que dijo, pero bueno, eso es otra historia. El estar rodeado de buena gente, mi admirado general Monzón, mi admirado general Piñal, que está por aquí, Luis Felipe Utera Molina, que creo que ha hecho un papel encomiable en todo este proceso, no de exhumación, sino de profanación, porque incluso cometemos el error de caer
en el lenguaje en el que nos llevan. Jaime Alonso, bueno, muchos amigos. Para empezar, mi madre, que eso es lo más importante que hay. Yo tengo muchos amigos. Claro, Francisco lo primero que me saca es una pega en el libro. Yo del tiempo mi abuelo se votaba un poco. Hombre, que no se votaba. No, que no se votaba. Está mal interpretado, algo, es verdad que se votaba. No tanto como con Sánchez, pero se votaba. ¿Sabes? Cuando a mí me dicen Franco en el banquillo, la defensa toma la palabra, yo lo primero que le digo al editor, después de verla, es verdad que aquí se ha dicho que hay puntos claros y puntos oscuros. Os voy a ser sincero, no he notado ningún punto oscuro. Yo no lo he notado, igual los demás investigando sí, otros que saben más. Yo sinceramente no lo he notado. En los 38 años del régimen de Franco, España sufre un paso adelante, no como en Chile, que fue una regresión, un paso adelante posiblemente en unos 150 años, 150 años, 200 años de los retrasados que estábamos. Lo que estamos disfrutando hoy, le pese a quien le pese, es gracias a Franco. El auténtico demócrata de hoy se tiene que considerar franquista. Cuando yo escucho las barbaridades de que los demócratas son antifranquistas, es para pegarse un tiro. Y les voy a decir por qué. Porque antifranquista era la ETA, era Grapo, eran los asesinos, era el Partido Comunista. Efectivamente eran antifranquistas, pero el ser antifranquista no te daba la condición de demócrata, sino todo lo contrario. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces estamos generando una democracia, o estamos creando una democracia con pies de barro. Si pensamos que la democracia la trajeron los antifranquistas, estamos muy equivocados. La democracia, nos guste o no, no la trajo ni siquiera el sinvergüenza de Adolfo Suárez, ni el vividor de Juan Carlos I, la trajo Franco. Eso es muy complicado de entender. Pero creo que eso se ajusta a la verdad histórica, y los demás son mamarrachadas. Uno se puede imaginar y puede pensar, viva Adolfo Suárez, e incluso Torcuato Fernández Miranda, que era un buen tío, un buen tipejo, tal. Pero la democracia a España, quien la trae, no son estos cantamañanas, es Franco. Y eso es una verdad inmutable. Posiblemente la democracia en la que hoy disfrutamos no era la que él había pensado, que esa es una cosa muy importante. No he venido aquí a dar un mitin político, he venido a vender mi libro. Por cierto, un libro fantástico. Fantástico, a pesar de que faltan muchas comas, yo soy consciente de ello, porque suelo escribir sin acentos y sin comas, pero para eso está Fernando Paz, que ahí no hay ni una sola falta. Ahí está, perfecto. Así que... También es verdad que el editor se podía haber esmerado y haber puesto un corrector, porque cada vez que alguien me escribe, me encanta el libro, pero le falta acentos. Pero solo faltan acentos en mi parte, Ya no se llaman tildes. Bueno, pues tildes. Y a mí eso me preocupa. ¿Alguna cuenta pendiente más tienes aquí con el libro? Que os quiero mucho a todos, yo creo que lo importante es que hable Fernando, que es el que sabe. Fernando Paz. Sí. ¿Algún rencor, alguna vieja cuenta pendiente que Sí, alguien se portó mal con tu libro? Pronto. ¿Alguna coma? Bueno, un pequeño rencor, que no sabía que tenía que hablar, pero bueno, quería que me ibas a preguntar alguna pregunta concreta, no que iba a echar una charla, pero es igual, yo puedo improvisar. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por qué me metí en este fregado, por ejemplo? Bueno, es en la parte que tú elaboras, yo creo que hay temas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la autarquía. Yo creo que es una visión muy bien trabajada lo de la autarquía. Y quizás también el tema, podrías tratar el tema, lo que define, que es el tema de la ideología de Franco, que tú dices que no tenía ideología, o más bien la única que encontraste sería, lo más marcado sería el anticomunismo, si quieres entrar por alguna de esas variantes. Bueno, empezar diciendo que
vamos a ver, que esto se llama, la defensa toma la palabra, ¿no? Y verdaderamente es para defender, yo diría que no tanto para defender a Franco, cuanto para defender la verdad histórica y para defender la libertad. Lo que pasa es que son cosas que desgraciadamente hoy se superponen, porque literalmente hoy de Franco cualquier barbaridad que se diga encuentra el aplauso fácil en los medios, en la sociedad, porque ha sido, al menos en una parte, pues una figura absolutamente denostada hasta lo grotesco, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que uno pues empuña la pluma, iba a decir, bueno, en fin, el teclado y se pone a escribir estas cosas. Mira, hay 5 cosas en el balance general del franquismo, que es en definitiva lo que conviene hacer. 5 puntos en los cuales, por la figura de Franco, en una valoración sensata, creo, y razonable, sale absolutamente bien parada, ¿no? Por no ser excesivamente largo, la primera es el papel de Franco, dejando al margen la época anterior, de la que habría mucho que hablar también, el papel de Franco en la Guerra Civil Española, porque Franco, aunque a alguno le parezca increíble, gana la Guerra Civil, la gana. Ha habido libros últimamente que se han empeñado en demostrar que Franco era un perfecto inútil militar y que, por el contrario, se enfrentó a auténticas lumbreras de la milicia, que no se sabe muy bien por qué razón acabaron siendo derrotados por el inútil de Franco. Recuerdo un libro que se publicó en 1978-79 que se llamaba Al tercer año resucitó, de Fernando Vizcaíno Casas. En ese libro, escrito, para el que no lo sepa, seguro que no hay nadie que no lo sepa, pero en fin, por si acaso, para los medios en general. En ese libro, que está escrito en clave irónica, se decía que se había descubierto que la defensa del Alcázar de Toledo había sido posible gracias a un submarino alemán que operó en aguas del Tajo. La cosa iba en broma en el libro, pero hay una parte de la historiografía española que no está lejos de llegar ahí. Entonces, claro, cuando nos encontramos con una figura como la de Franco, que gana una guerra civil contra todo pronóstico. Quiero recordar aquí el discurso de Prieto del 8 de agosto de 1936 en la radio en Madrid, donde prácticamente se mofa de los sublevados y dice: ¿pero dónde vais, desgraciados, si no tenéis nada? Dicen, esta guerra, ¿quién puede ganarla? Pues esta guerra la va a ganar aquel que tiene, en fin, el oro del Banco de España, el reconocimiento internacional, la mejor agricultura y, por supuesto, en la época industrial, la industria. ¿Quién tiene eso? Nosotros. Concluye diciendo, podría ascender hasta lo legendario el valor de aquellos que han tomado las armas contra la República, que aún así, aunque fueran cantados por los poetas de las más grandes gestas, etcétera, 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 dice, serían fatal, inexorablemente vencidos. Bueno, pues no lo fueron. Y no lo fueron, entre otras cosas, porque la guerra la dirigió un señor que se llamaba Francisco Franco, que, les recuerdo otra vez, la ganó. Sin embargo, como digo, intentan dejar a Franco como un inútil militar. Primer punto. Segundo punto, Franco evita que España entre en la Segunda Guerra Mundial, que es una realidad incontestable. Bueno, pues resulta que una cierta historiografía ha descubierto que en realidad Franco no hizo tal cosa, que fue Hitler, conocido pacifista, el que no permitió que España entrara en la guerra. Pero Franco estaba frenéticamente dispuesto a entrar en la guerra a cualquier coste. Y de hecho es una versión que poco a poco parece que se va imponiendo. Uno modestamente ha contribuido a lo contrario, pero no sé si habrá tenido excesivo efecto. Hay un tercer aspecto, que es el de la salvación de los judíos en Europa durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Un aspecto que parece que está empezando a ser rescatado por gente tan poco sospechosa como Arcadio Espada, por ejemplo, que ha escrito un muy buen libro al respecto, un libro que se llama En nombre de Franco, pero que, en fin, no obsta para que se nos haya impuesto una visión determinada, que es esa que dice que en realidad el régimen no hizo absolutamente nada por los judíos, que fueron de forma espontánea y misteriosamente simultánea los embajadores en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria, en Grecia, los que, sin que nadie diera ninguna orden, sino simplemente por motivación humanitaria propia, los que salvan a estos judíos, ¿no? Es una cosa verdaderamente, sin precedentes en la historia de la humanidad. No importa que en los años 60, por ejemplo, Sanz Briz hiciera declaraciones a la prensa públicamente, diciendo que había recibido órdenes de Madrid de proceder como lo hizo. Eso no importa. Si eso nos destruye el discurso, orillamos la documentación y pasamos a otra cosa. ¿Y qué otra cosa es a la que pasamos? Pues a destruir, a tratar de minusvalorar por todos los medios el gran hallazgo de la época de Franco, tal y como el propio Franco además lo entendía, que era la creación de la clase media. La gigantesca transformación que tuvo lugar en España durante la época de Franco. Es verdad que singularmente durante la segunda mitad del régimen, pero también porque durante la primera se pusieron las bases, estoy pensando lógicamente, entre otras cosas, en la industrialización a través del INI, que venía a clausurar un periodo de absoluto desastre y de absoluto fracaso de la industrialización española en más de 100 años.
que se dice pronto. Bueno, pues resulta que Franco no tiene nada que ver con esto tampoco, porque Franco era un inútil que no sabía tampoco nada de economía, y por lo tanto, más o menos te vienen a decir que es que le engañaron los ministros del Opus, que son muy taimados, y le engañaron y tal, y entonces le condujeron a la liberalización que llevó a España a, esto hay que decirlo en voz muy baja, a los índices de crecimiento mayores de su historia. En torno al 7% de crecimiento anual, 6,5-7% en la industria, hasta el 11% anual. Pero, cuidado, esto dentro de poco va a ser materia que va a entrar en el Código Penal. Y, por último, el hecho de que Franco, como hay numerosísimas declaraciones al respecto, algunas de personajes, en fin, como Vernon Walters o como el anterior jefe del Estado, que ahora sí ya no es el propio Franco, sino Juan Carlos I, abundando en el asunto de que Franco tenía pleno conocimiento de lo que, grosso modo, iba a venir después y sabía perfectamente que, a partir de las transformaciones socioeconómicas y culturales que habían tenido lugar en España bajo su mandato, España iba a acabar desembocando en una democracia, supongo que no pensaba en algo como lo de ahora, sino en algo un poquito más higiénico, pero más o menos tenía la idea de que la cosa iba a terminar así. Bueno, estos 5 logros, cada uno de ellos, probablemente serían capaces de llenar o de rellenar medio siglo, o de justificar medio siglo, o incluso un siglo. Pues son sistemáticamente negados por una historiografía que verdaderamente parece que estaba hablando de otro planeta. Eso, digamos, la reivindicación de eso, pero no por los logros de nadie en concreto, sino por una defensa de la verdad histórica que se viene regateando, que se viene mistificando y acerca de la cual se está mintiendo sistemáticamente durante 4 décadas, es lo que nos ha movido a escribir este libro, y valga como resumen. Bueno, sois muy críticos con Sánchez, pero gracias a Sánchez esto está lleno, hay muchísima gente estupenda, lo estamos pasando estupendamente bien, así que bajar el tono con Sánchez, que Sánchez, gracias a Sánchez estamos como estamos, y este libro es un éxito. Realmente lo que dice Federico, la maldición de Franco Camon, pues al final otro ejemplo de la maldición es que este libro no sé ya cuántas ediciones lleva. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, para hacer una especie de ping-pong de preguntas. Quería empezar por Francisco Franco. Le quería preguntar, Francisco, por el tema de la exhumación / profanación, que nos cuente después de toda esa experiencia, en la cual hemos visto escenas lamentables, donde les dejaban encerrados, les quitaban los móviles, etcétera. ¿Qué experiencia, qué nos puede compartir y qué experiencia le quedó de todo eso? Bueno, para mí eso pertenece ya a la historia, es decir, se perdió la batalla, lo exhumaron y bueno, vamos a intentar que podamos enterrarlo, porque lo más tremendo de esto, es decir, es que mi abuelo ya está donde esté, por supuesto para mí está en el cielo, pero bueno, donde esté está, el cuerpo es algo para mí que no tiene excesiva importancia, pero sí lo que se pretende hacer con él. Es decir, aquí Marcos García Montes, que es un prestigioso abogado, lo podrá decir, no creo que haya habido en la época moderna ningún caso en donde se haya expropiado un cadáver, porque lo que han hecho ha sido expropiar un cadáver. Se nos ha expropiado un cadáver, lo han enterrado en un sitio público donde le hubiese costado muchos disgustos al gobierno de Sánchez si no llega a ser porque se abraza con los comunistas, porque los comunistas, con razón, dirían que por qué tiene que estar una tumba pública, por qué tiene que estar mi abuelo en una tumba pública cuando teníamos una tumba privada, por qué tiene que estar custodiado con medios públicos. Lo que pasa, como están en el mismo bando, no creo que por mucho tiempo, pues no han dado lata con eso. Pero el caso es increíble. De hecho, es una anécdota que yo creo que no se sabe. Es decir, nosotros en la herencia de mi madre murió poco tiempo antes, gracias a Dios, porque no tuvo que ver todo esto, nosotros declaramos el panteón donde está enterrado como propio. Patrimonio lo reclamó y pagamos el impuesto poco, porque gracias a Dios en la Comunidad de Madrid todavía no ha caído en manos de los comunistas y pagamos poco, pero pagamos, es decir, creo que fueran 80 y tenemos el albacea testamentario, creo que pagamos sobre un valor de 80 y tantos mil euros, entonces nos dijo Patrimonio, no, enseñen el título de propiedad. Pues mire, pues la verdad es que no tenemos el título de propiedad, porque hace tanto tiempo que no lo tenemos, entonces, bueno, pues es que ustedes no tienen título de propiedad, es que esto es público, eso sí, nosotros lo limpiábamos, nosotros lo manteníamos, nosotros teníamos llaves sobre eso, no, eso no es privado, es nuestro. Bueno, pues si es vuestro, es suyo, por supuesto. Les dijimos que bueno, pues que era suyo y que no que renunciábamos, que nunca fue nuestro.
Patrimonio Nacional se lo pasó a Patrimonio del Estado, lo arregló porque ya sabían desde el principio, porque cuando hicieron la ley nos dijeron dónde lo queríamos enterrar, les daba igual donde hubiésemos dicho, ya lo tenían decidido que era en el cementerio del Pardo, porque así lo habían decidido, y la llave nunca volvió a nuestra posesión, que había estado durante 30 años. Y durante 30 años teníamos esa posesión, ahora mismo no la tenemos, nosotros tenemos que pedir permiso en ir a poner flores o en ir a ver a mi abuelo. Eso se llama una expropiación de un cadáver. Lo has cogido, lo has metido en un sitio tuyo y tú tienes que pedir permiso para ir a ver a tu familiar. Bueno, pues eso es lo que todavía vamos a pelear, a ver si la justicia europea nos da la razón, aunque tengo muy poca confianza. Yo voy a contar una anécdota muy curiosa, lo tenía para contarla, pero se me ha olvidado porque ya tengo la cabeza que no me funciona muy bien, no me rige demasiado bien, y era que hace muchos años a mi abuelo le pasaba un resumen de prensa todos los días, de prensa nacional y de prensa extranjera, que normalmente no leía porque no tenía tiempo, pero bueno, a veces sí, me imagino que cuando quería ver algo sí iba al resumen de prensa. Y había uno nacional y otro extranjero. Y aquel día en la comida el ayudante de turno le dijo a la abuela excelencia, parece ser que llevan unos días que hablan bien de nosotros, la prensa europea. Dijo, algo hemos hecho mal. Entonces, esperemos que Estrasburgo nos dé la razón y podamos recuperar el cadáver de mi abuelo. Gracias, Francisco. Me paso para este lado. No, solamente quería adjetivar que conozco la trayectoria y la profesionalidad y sobre todo seriedad jurídica, creo política, de mi compañero Utrera, que está aquí presente. Ha hecho un magnífico recurso. Yo creo que tengo la gran suerte de que he ganado en Estrasburgo 3 veces, entre ellos Rumasa, Temanécora y otro, y yo confío en Estrasburgo porque, aparte de que es escrupuloso, técnicamente y científicamente es irreprochable la argumentación jurídica, Estrasburgo no se casa con nadie. Y sería un buen revés para una auténtica salvajada jurídica y una violación de los derechos fundamentales mínimos, lo que se hizo con ese tema de la profanación, llámese como se quiera, ¿no? Es decir, esto en cualquier país extranjero, en cualquier debate, en cualquier tribunal, bien el de justicia de la Unión o bien el de derechos humanos, sería el disparate absoluto, ¿no? Creo que sería una satisfacción histórica a España, no a la familia Franco, a España, el hecho de que se violen los derechos humanos de una persona, llámese Francisco Franco, llámese Pepe Jiménez, y con eso sería el éxito de que por encima de estas veleidades políticas y esta normativa a base de decreto ley, porque no hay leyes últimamente, llevamos años sin leyes, pues al final se ponga coto y finalmente sea Europa la que ordena a España, como va a ordenarla económicamente, porque lo que se está haciendo, Europa nos va a poner firmes. Gracias. Bueno, yo completando un poco el tema relacionado con la exhumación, antes de nada me gustaría llevar a la mente de todos, supongo que todos lo sabrán, pero a lo mejor no lo saben. Es decir, los recursos de exhumación y de inhumación fueron recurridos no solo por la familia, los recurrió la Fundación Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la Comunidad Benedictina. No hay sentencia. No se ha dictado sentencia sobre nuestros recursos. Y si mañana resulta que la sentencia sale contraria a la exhumación, no va a suceder, evidentemente, ¿no? Pero porque encima, además, resulta que nosotros hemos recusado al magistrado Lucas Morillo, que formó parte de la sala de lo contencioso administrativo que dictó esta sentencia por manifiesta amistad con Carmen Calvo. Ahí está el problema. Por eso no hay sentencia ahora mismo, porque si imagínense que aceptaran la recusación, pues va a resultar que la otra sentencia era nula. En fin, ahí hay un problema con el Tribunal Supremo. Pero bueno, yo quería añadir un poco a lo que ha dicho antes Francisco Franco, en relación con el proceso de exhumación, profanación, que todo el mundo debe saber. Es decir, nosotros estábamos absolutamente convencidos, pero absolutamente convencidos que íbamos a ganar. Iba a ganar la familia, que íbamos a ganar todos, que no iban a poder profanar la tumba del Generalísimo. Estaba clarísimo. Claro, que cometimos un error gravísimo. Nos olvidamos que estamos en el país de Bellido Dolfos y del conde Don Julián y del obispo Don Opas. Porque lo primero que nos traicionaron fue el Partido Popular. Fue el primero que nos traicionó. Cuando dijo que iba a recurrir la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley del 24 de agosto. Y lo tengo yo en la Fundación por escrito y firmado por Dolors Montserrat, que ahora está en Europa. Firmado, no lo cumplió. A los 3 meses preceptivos habían cambiado de opinión. Esa fue la primera. La segunda traición ha sido la de la Iglesia Católica.
desde arriba a abajo, porque han consentido, y además parece ser que no les ha importado absolutamente nada, no que se profanara una tumba, sino que se profanara una basílica sagrada. Ahí está la Guardia Civil armada, y esto los que están por allí lo saben, y el padre Cantera denunció, yo no sé en qué situación estará eso ahora, profanaron una basílica que es sagrada, no pueden entrar con armas y sin permiso judicial para poder hacer aquello, sin embargo lo hicieron, Y parece ser que, bueno, que a la Iglesia Católica le ha importado bastante poco, ahora van a tener su merecido. Si se creían que les iban a dar el favor por otro lado, se van a encontrar los favores que les van a hacer estos, ¿no? Y desde luego ya la tercera traición, porque yo no soy jurista ni tengo nada ni estoy versado en temas jurídicos, pero desde luego, por lo que yo sé de los abogados nuestros, que son muy buenos, tan buenos como los que están en el Supremo, es imposible que jurídicamente hayamos perdido, que haya pasado lo que ha pasado. Y sin embargo pasó. Y algún día sabremos por qué pasó. De manera que todo el mundo debe saber 3 traiciones y como consecuencia de eso se ha pasado lo que ha pasado. Y ahora vamos a Estrasburgo. Yo estoy más de acuerdo con Francisco Franco que con aquí. Yo no sabía que había ganado, me alegro, pero vamos con ánimo de victoria, va la familia con ánimo de victoria, nosotros estamos apoyando a la familia y la vamos a seguir apoyando siempre, pero yo no me fío un pelo de Europa. ¿Quién cree que Estrasburgo va a apoyar la causa del tema de la tumba? Levanten la mano, a ver, ¿quién confía en Europa? ¿Quién es optimista aquí? Y tiene, mire. El 1%. Yo no. Bueno, mucha fe. Marcos, eres un hombre de fe. Yo no es que tenga fe, lo que pasa es que cuando tú tienes sentencias que interpretan la Convención de Derechos Humanos de Salvaguarda de Roma del año 1950 y te dan la razón, hombre, puede pasar lo que ha ocurrido ahora con el cambio de la jurisprudencia o doctrina, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Que ha cambiado en 360 grados la doctrina anterior, ¿no? Pero nosotros, cuando vamos a Estrasburgo, vamos con convicciones personales. Cuando fuimos con Rumasa, planteamos lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, voto particular, el insigne catedrático zamorano, cuando le llamó a Alfonso Guerra. Es una cuestión de Estado. 6 votos contra 6 y el mío, que vale más, 12, y por eso es propio Rumasa, ¿no? Y sin embargo llegamos a Estrasburgo, la comisión nos dio la razón en 1983 y finalmente el tribunal, que entonces había comisión, nos dio la razón y dijo que España había vulnerado 2 derechos fundamentales. Entonces yo creo que se va a ganar no porque yo piense que es mejor o peor Franco, sino porque es de estricta justicia. A ver. Javier. Perdón, pero es que hay que ir a Mingorrubio. Hay que ir a Mingorrubio para darse cuenta de lo que ha pasado. El señor Sánchez ha conseguido lo que ha querido, ha sacado al generalísimo de allí, lo ha llevado a Mingorrubio y lo tiene ahí encerrado y secuestrado. Nadie puede ir a ver a la tumba del generalísimo. ¿Cuántos casos hay en la historia parecidos a este? Yo creo que no sé si hay alguno. Ahí está cerrado. Y la familia, para poder, tiene que pedir permiso para que le dejen ir. Bueno, esperemos a ver que caiga este gobierno de una vez y se pueda arreglar esto, porque si no... Yo, general, yo vengo del futuro. Yo ya lo viví y le puedo asegurar que esto se van a quedar un tiempito. Con lo cual, tiene para Mingorrubio, tiene para unos anitos. Javier, tú has dedicado muchos editoriales en tu programa En la Boca del Lobo a este tema. Luego de todo, ¿qué sensación te quedó? Bueno, yo soy de los que opina que... Vamos a ver, no se me malinterprete, pero llega un momento en que uno está contento. ¿Y por qué está contento? No por lo que ha pasado en la perforación, sino por dejar las cartas boca arriba, ¿no? Cuando a uno le quitan todo, ya no tiene miedo a seguir avanzando. Yo creo que estamos en esa posición. Ya las cartas se han puesto boca arriba, hemos estado con miedo, vamos a ver si aguantamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando ya a uno le quitan todo, cuando a tus héroes, cuando las placas en las calles de la mayoría de las ciudades de España es sustituida por nombres de asesinos, de carniceros, de criminales, y te quitan a tus héroes,
héroes. Hoy pasaba por la calle la antigua calle del General Moscardó, cuyo único delito fue que asesinaran a su hijo Luis. Cuando pasas por otras calles, por otras avenidas, y ves, y te han quitado todo, ¿sabéis lo que pasa? Que no hay miedo. Y eso es importante. Es decir, porque muchas veces estamos con paños calientes, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando te han profanado a Franco, cuando la Iglesia ha mirado a otro lado, por cierto, la Iglesia, o mejor dicho, la jerarquía eclesiástica, se va a dar cuenta de lo que pase cuando estén quemando la conferencia episcopal, pero ¿sabéis una cosa? Con ellos dentro. No les van a avisar, van a ser con ellos dentro. Cuando eso pasa, cuando Felipe VI, que hizo un discurso honorable, pero a medio gas, pues a lo mejor se dan cuenta pues cuando vayan camino del exilio, ¿no? Claro, todo esto que puede parecer, pero cuando todo esto ha pasado, llega un momento y dices, ¿qué me queda? Ya no tengo miedo, porque todo eso, esas medias tintas de vamos a apoyar a estos, a otros, porque no, ya ha pasado esto, es decir, estamos ya. El PSOE no es nuestro adversario. El PSOE es nuestro enemigo. Entonces, si no interiorizamos eso, lo llevamos bastante mal. Ya no hay puentes que tender, ya no hay alianzas, ya no hay amistades. No, es que, bueno, vamos a ver si mejoramos esto. Todo esto, o sea, ya no hay pacto de Estado por el cambio climático, o por el feminismo, o por los virus, o virus, o no sé cómo se llama, ¿no? El tema. No, todo eso ha desaparecido. Ya no hay medias tintas. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, yo creo que se han equivocado con la profanación de Franco, porque al enemigo, por mucho que le odies, siempre hay que dejarle una salida digna. Tú cuando a tu hijo le pillas en una mentira, si tú no quieres romper peras, le dejas una salida y haces como que no te has enterado. No sé si, aquí no nos han dejado otra salida que ir para adelante y considerar que el PSOE ya ni son adversarios, que el PP tampoco es el mal menor. Se acabó, se rompió la baraja. Y eso yo creo que es positivo, de verdad os lo digo. Llevamos 40 o 50 años mirando a otro lado, mientras España se iba por la taza del váter y todos iban tirando de la cadena poco a poco. Ahora ya no hay miedo a nada. Y eso a mí me da esperanza. Y creo que esa es lo que tenemos que ver. De todas formas, este es un libro que trata de historia, no de política. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque a lo mejor en 5 o 6 meses no podemos estar hablando de esto. Y eso es preocupante. Estamos viviendo la mayor época de limitación de libertades individuales que jamás en la historia de España hayamos sufrido. No hablo de libertades políticas, hablo de libertades individuales. Nunca en la historia de España hemos sufrido tal limitación. Es más, la izquierda marca el debate de lo que es políticamente correcto. Ana Pastor, no sé si tuvisteis ocasión de escucharla, su modelo de personaje en la transición, la del PP, Ana Pastor, no es el fundador de su partido, Manuel Fraga Iribarne. Cuando le preguntan que cuál es el personaje histórico a la que ella admira, ¿sabéis quién dijo? Un asesino y un carnicero como Santiago Carrillo. Esa es la moderación y eso es ser decente en este país. Admirar a un hijo de puta como Santiago Carrillo. Bien. Fernando, no sé si quieres decir algo más. Yo también te quería preguntar si este es un momento en el cual, hubo un momento en el cual las derechas se unieron muy diferentes entre sí, tú lo comentas, es decir, Falange, los monárquicos no tenían nada que ver, y sin embargo se unieron frente a un enemigo común, ¿no? ¿Tú crees que toca un momento similar hoy por hoy, o que los tiempos son muy diferentes y que eso no va a pasar? Hombre, los tiempos son muy diferentes, están operando sobre una realidad distinta. La España de aquella época era una España con unas injusticias sociales objetivas que eran brutales y que promovían una radicalización fácil del conjunto de la sociedad. Bueno, enlazando con el asunto además de la inhumación que tiene, o de la exhumación que tiene mucho que ver con esto, realmente aquí lo que han hecho ha sido, permitidme la imagen,
exhumar a Franco e inhumar la transición. Al final lo que hay es un movimiento de hiperlegitimación de la izquierda. Esto es lo que ha habido. Han creado un personaje que realmente es un espantajo, tiene muy poco que ver con la historia, que es un Franco grotesco, sencillamente, al que han desprovisto de toda virtud, ¿no? Yo comentaba antes que Franco se ha convertido en el hombre sin atributos, ¿no? No es la única persona en la historia que jamás hizo nada bien, ¿no? O sea, fue todo un error terrible y monstruoso. Y acaso los eventuales aciertos que pudiera haber habido se les debe a otro, no nunca a Franco, ¿no? Claro, de tal deformación que ha sido asumida por una gran parte, ha sido creada por la historiografía y asumida en medios académicos, universitarios y por supuesto en los medios de comunicación que se encargan una y otra vez de proyectar eso, de ahí se ha desprendido, como digo, esa hiperlegitimación de la izquierda, que al final es la operación que hay en marcha. Y esa hiperlegitimación que viene de muy lejos, que tiene que ver con la conquista de la hegemonía cultural, de la hegemonía social, que es el factor fundamental que sostiene todo lo demás. Ellos marcan el discurso, crean el debate. Los debates que hay en la sociedad española los abren ellos y los cierran ellos a voluntad. Nadie más puede abrir un debate que no sean ellos mismos, ¿no? Hemos visto algunas interpelaciones parlamentarias a ese respecto donde miembros del Partido Socialista decían ese debate ya está cerrado. Por ejemplo, cuando se ha suscitado en alguna ocasión el tema del aborto en el Congreso, ¿no? Ese debate está cerrado porque yo lo he cerrado, porque yo digo que es así, y como yo tengo la llave del discurso, pues digo que es así, se acabó. Sí vamos a ver que se abran otros debates, por ejemplo el de la eutanasia, porque como ese hay que ganarle, pues ese sí le vamos a abrir, pero los que ya están ganados no. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con una operación que lleva ya mucho tiempo, entre otras cosas, tiene que ver con más cosas, pero fundamentalmente hoy se está utilizando funcionalmente para invalidar la transición y para dar el salto a la segunda transición, que es de lo que se trata. Por resumirlo mucho, digamos que la izquierda nunca estuvo de acuerdo con la transición en su origen, tuvo que tragar con la transición porque desde el movimiento se le propuso esa ley de reforma política que fue abrumadoramente apoyada por los españoles, un 94% del 77% fue a votar. Entonces la izquierda, que no quería la transición, tuvo que tragar con eso. Esa es la realidad de lo que sucedió en España. Entonces se subió a ese tren, pero el tren no lo pilotaban ellos. El tren lo pilotaban los franquistas. El tren lo pilotaba el movimiento que fue que realmente, digamos, aquellos cuerpos que se hicieron el Araquiri tuvieron esa generosidad, por decirlo así. Hasta ahora la izquierda ha interpretado, o ahora la izquierda interpreta correctamente la transición, porque está admitiendo que efectivamente fue un movimiento del régimen franquista, y efectivamente eso es lo que fue, aunque luego se abriera, lógicamente, y dieran otra cosa. Pero ellos, por tanto, lo que han hecho ha sido, desde hace ya tiempo, execrar esa transición tal y como fue. Y a lo que están buscando es una segunda transición. Lo han intentado con algunas cosas y no van a dejar de hacerlo, y lo estamos viendo por los movimientos políticos a los que asistimos en los últimos días, ¿no? Incluso semanas. La palanca para propiciar esa segunda transición, que tiene que desembocar en un régimen republicano, es Cataluña. Les salió mal porque la gente le dio por sacar la bandera nacional a los balcones y todas estas cosas, pero no van a cejar en el empeño de eso. Y la figura de Franco juega también un papel fundamental en esto, ese papel de hiperlegitimar ese movimiento de segunda transición. Os aseguro que lo tienen metido entre ceja y ceja, y os aseguro que ese es su objetivo. Están dando pequeños pasos, naturalmente, porque hasta ahora no han tenido las riendas del poder. Ahora sí las tienen, y desde luego, por las buenas, no la van a soltar. Yo estoy contigo que esto va a tener probablemente más recorrido, si es por ello, desde luego, más recorrido del que puede parecer. Y ante la visión de lo que ellos consideran un enemigo común, que es todo aquello que no sean ellos, ante eso, y el aglutinante del poder, me da la impresión de que van a permanecer muy unidos. Pueden hacer poco porque es un hecho la sumisión nacional, la sumisión de España a los dictados de Bruselas, y por tanto hay esferas en las que muy poco se va a poder hacer, en terreno económico, en fin, en muchas cosas. Eso lo van a sublimar de alguna manera en una política fuertemente ideologizada, en una política frentista y en una política en la que se van a empeñar en seguir cavando esa trinchera que divide a los españoles, que es realmente lo que están, porque creen que eso les da rédito. Yo no sé si les da rédito político a corto plazo, pero por medio de esa hiperlegitimación a largo plazo sí parece que se lo está dando. Gracias, Fernando. Un segundo. Ahora te doy la palabra, Marcos, pero quería preguntarle a Francisco Franco, porque hoy hablaba con una persona, bueno, coincidí con una dirigente del Partido Popular, le comenté que venía a presentar este libro, y yo le decía,
me parece que este libro se tardó mucho en escribirse, me parece que llega demasiado tarde. Me dice, no es que llegue demasiado tarde, es que durante 30 años no hubo necesidad. Durante 30 años este tema estaba zanjado hasta que algunos empezaron a remover tumbas, a remover heridas y hubo que empezar a hablar de esto. Y por eso quiero poner este tema sobre la mesa. Me gustaría saber vuestra opinión y en particular la de Francisco Franco sobre este tema. ¿Este libro llega demasiado tarde? No, yo creo que no. Es decir, ya he dicho que yo creo que se empezaba a valorar a mi abuelo, pues el Papa Luna tardó 600 años, yo creo que los tiempos ahora son más rápidos por la digitalización, porque todo va más rápido, pero no creo que pasen 600 años, pero por lo menos otros 100 sí, porque hemos visto, yo pensé que esto ya estaba olvidado y ahora ha sido una cosa como de locos, a lo mejor es el estertor antes de la muerte, es decir, pero no, yo creo que a corto plazo todavía tiene que haber una generación o dos para que se pueda ver con cierta objetividad. Siempre es bueno que haya una historiografía y libros como este donde uno se pueda acoger a intentar ver la otra opinión, porque es abrumadora. Mi abuelo ha sido absolutamente demonizado. Yo hablo con la gente joven, no saben quién era y lo que saben es pues lo que han estado escribiendo hasta ahora. Entonces, este tipo de libros, yo escribí un libro sobre mi abuelo en la parte de como persona, en la parte humana de él, nada que ver con el tema político, y lo hice porque pensé que algún día podría tener algún interés en alguien que quisiera saber cómo era él cuando cerraba la puerta del despacho y se iba a sus aposentos, y eso es lo que yo conté. Pero ya te digo, yo dentro de 200 años puede que ahora... No digo que esté tarde, a lo mejor está demasiado pronto, pero tiene que quedar, porque ya los coetáneos, no es una casualidad de que esta avalancha ahora que hay contra mi abuelo sea ahora. Ya los que hicieron la guerra están el 95% muertos, es decir, ya no hay gente que haya vivido esa época, ya no hay nadie que les demuestre que lo que dicen es falso. Lo que pasa es que borrar la historia es muy complicado, hoy en día, hace 1000 años sí. Marcos. Sí, yo solamente quería decir, como epílogo de esta fiesta que hemos tenido esta tarde con la presentación del libro de mi primo y de otros compañeros, que hablamos de memoria histórica, pero se olvida el olvido histórico. Cuando comenté en una conferencia hace un año en París ante juristas franceses, entre ellos el presidente del Tribunal de Gran Instancia, que me ha encargado que reclame la paternidad de Alfonso XII, de su tatarabuelo, en este caso les comenté algo que un magistrado me dijo, hombre, le creí, pero digo, a lo mejor ha tenido algún error el abogado. Me fui a Wikipedia, vi publicaciones y tenía usted razón. Y lo que comenté, que no es baladí, es que en la República una tal Clara Campoamor, hija de una modista que estudió sin padre, muy humilde, pues defendía el voto de las mujeres. Lo defendía como las sufragistas o sufragistas francesas, las inglesas importantes terminaron en la cárcel y las americanas. Y contra ella, Victoria Kent, diputada socialista, dijo que las mujeres eran unas descerebradas que las controlaban los maridos y la iglesia. Y esto es un olvido histórico que nadie lo saca a relucir. Yo estoy asombrado porque únicamente sacamos los pros y todos tenemos culpa, porque en definitiva, si no eres valiente, al final terminas siendo cobarde. Aquí no hay términos medios, ¿no? Y es un punto en que cuando se habla de tanto derechos de la mujer, en los que yo estoy, por supuesto, a favor, nos olvidamos de que quienes los defendieron, la Asociación Clara Campoamor, que sigue defendiendo ahora a las familias de las mujeres y niños muertos, se olvidan de todo ello. Es decir, parece ser que Victoria Kent, que tiene calles en España, y Clara Campoamor pocas, por cierto. Nada más. Gracias. Bueno, vamos a ir acabando. Yo el último turno se lo quería dar a usted, general. Pues le quería preguntar, yo le he visto, yo hago mucho análisis de medios de comunicación y realmente me ha llamado la atención ver ese momento. Yo lo iba a traer a colación cuando usted en 4 al día se enfrentó con algunas, no con algunas en particular, con una que era Cristina Fallarás y usted le recordó que su familia era franquista. Y yo creo que es uno de los momentos, el peor momento que ha pasado Fallarás en todas sus apariciones televisivas. Y después hubo otro momento que a mí me ha dejado un poco frío, porque en la televisión de la primera cadena cotizada del IBEX, en un programa, un humorista
comentó que, bueno, que estaba muy elogió que Alberto Garzón como ministro de Consumo, que era algo muy positivo y que, oiga, que un poquito de comunismo nos vendría muy bien, ¿no? Y toda la audiencia, que era mayoritariamente joven, lo ovacionó. Un aplauso unánime. El presentador, el primero, ¿no? Entonces yo que, por eso también, la aparición de este libro coincido con Francisco Franco en el sentido de que quizás o llega demasiado pronto o llega en un momento muy adecuado. Porque francamente, para que todas las generaciones, para que toda una audiencia, para que toda una tribuna de gente joven se levante y ovacione a un humorista que llama la atención llama a más comunismo, demuestra una ignorancia. Ya no... cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay una cosa que es la ignorancia, hay una cosa que son los hechos y hay una cosa que es la historia. O la conoces o no la conoces. Y si no la conoces, pues entonces estás condenado a repetirlo. Bueno, no sé exactamente qué es lo que me preguntas, pero... es una patata caliente, en general. En las televisiones lo ha pasado mucho peor que en esta presentación. Si las televisiones hasta me río, llega un momento que ya me lo pasaba bien. Es que dominan todos los medios, todos, prácticamente todos. Es decir, apenas hay alguno, bueno, sí que los hay, algunos valientes, pero claro, la audiencia que tienen en relación pues con La Sexta, pues es nimia, ¿qué le vamos a hacer? Y ese es el gravísimo problema que hay en España. Es el gravísimo problema, dominan todos los medios. Entonces, pero yo quiero ser muy optimista. Yo a lo mejor que lo soy por naturaleza. Desde luego lo que no nos vamos es a rendir nunca. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo no solamente la figura de Franco, sino lo que representó realmente, ¿no? Lo que representó para España y sus repercusiones a posteriori, como muy bien habéis dicho, por ejemplo, aquí, con la creación de la clase de media. Eso tarde o temprano tendrá que salir a la luz. Y yo creo que hay muchos jóvenes que están reaccionando. Esto es un principio de acción y reacción. De manera que yo espero que no sean 600 años, Francisco Franco, ni 100 años. Yo espero que bastante antes se pueda reconducir todo esto, porque si no es así, es que entonces habrá sido terrible la situación en la que nos hayamos encontrado, ¿no? Yo siempre, cuando los jóvenes me hablan, Franco, le digo, pero vamos a ver, ¿tú eres partidario de la unidad de España? Sí. ¿Tú eres partidario en que no vayas a misa en tu vida, de que se mantengan en España las tradiciones cristianas católicas? Sí. ¿Tú eres partidario de que todo el esfuerzo potencial económico del país vaya dirigido hacia el bienestar del pueblo español? Sí. Pues tú eres franquista, caramba, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un bonus track con Fernando Paz y Javier Gaesa Isaac. Fernando, en relación a estos temas, sobre todo al tema mediático, que tú también conoces muy bien y sobre todo también sufriste en algún momento, ¿tú crees que eso hay tiempo para darlo vuelta o eso no tiene arreglo? Bueno, es evidente que toda lucha por el poder es un tema complejo, pero gira fundamentalmente en la construcción del imaginario colectivo. Y eso se realiza básicamente a través de dos canales, que es la educación y el control de los medios de comunicación. Quien controla esas dos cosas es capaz de recrear en nuestras mentes absolutamente lo que quiera. Yo puedo hacer de un personaje que fue absolutamente execrable, puedo convertirle en un héroe y al contrario, y puedo deformar, como digo, grotescamente una figura noble y pues eso, y creo pues un monstruo de él, ¿no? Por tanto, en realidad lo más descarnado de la lucha política siempre gira en torno a esas dos cuestiones, los medios de comunicación y la educación. La realidad tal y como sea importa mucho menos. La realidad objetiva. Muchas veces podemos decir, bueno, las cosas están en los libros, el problema viene cuando nadie lee libros, algo de lo que no estamos excesivamente lejos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la sociedad actual de lo que nos nutrimos es básicamente, en términos culturales, de pequeñas píldoras que duran pues 1 minuto 40 segundos, los vídeos que duran más de eso no los ve la gente, ¿no? No hay tiempo tampoco, estamos en una vorágine determinada. Con lo cual lo que se hace es circular determinados conceptos, etcétera. Si yo tengo esos dos resortes en mi mano, yo puedo hacer creer cualquier cosa a cualquier persona. Entonces, en la medida en la cual tanto el control de la educación o la libertad en la educación
o la libertad en los medios de comunicación, que son sospechosamente, de forma abrumadora, partidarios de determinadas visiones de la historia, en la medida en la que eso se mantiene y en la medida en la que eso no cambia, obviamente vamos a tener una versión de la historia, de nuestro presente e incluso de nuestro futuro, vamos a tener una versión, como digo, pues que es absolutamente sesgada. Yo quiero terminar con una consideración. También para que no parezca todo este asunto una especie de pelea o para que no parezca algo excesivamente centrado en aspectos que no son los que más me gustaría resaltar. A mí me gusta hablar de la salud social del pueblo español, de la sociedad española en aquella época. Con independencia del crecimiento económico, que fue el más grande de la historia de España, con independencia de la industrialización, de todo ese tipo de cosas, de la defensa de la soberanía, etcétera. Pero hay 3 datos que, en mi opinión, son incontrovertibles y que yo creo, sinceramente, honestamente, que no resisten un debate medianamente decente, ¿no? Y por eso no hay debates de este estilo, que son el índice de natalidad de la época de Franco, el índice de suicidios en la época de Franco y la población penitenciaria. Resulta que la natalidad de la época de Franco es la más alta de la historia de España. Es verdad que eso obedece a un determinado modelo de transición demográfica. Es cierto que no es solamente un mérito del régimen, no es porque estuviera Franco, la gente dijo, bueno, vamos a tener más hijos, que está Franco. No, esto no es así. Es verdad que tiene que ver con unas condiciones objetivas, pero es verdad también que el régimen las hizo posibles y no las obstaculizó, en primer lugar. En segundo lugar, el índice de suicidios es un asunto, aparte de ser muy serio, es un asunto que desde el punto de vista de la sociología y la historia, de la historia sociológica, es un asunto muy importante, que yo algo en lo que siempre me fijo mucho, no solamente en el caso español, sino en muchos otros. ¿Por qué? Porque tampoco se da el hecho normalmente de que nadie se suicide para fastidiar al gobierno. Es decir, que cuando alguien se suicida es porque tiene una determinada percepción de lo que es el futuro. Y cuanto más confía uno en el futuro, con más alegría ve la vida. Esto es algo que supongo que nos pasa a todos. Por tanto, el que estemos ante un índice de suicidios, que es el más bajo desde que se tienen registros, también habla muy a las claras de esa salud social de la época de Franco y de la sociedad española de aquellos tiempos, que es una cosa de la que tampoco se quiere hablar. Por supuesto, otras cuestiones como el aborto, que no era legal, etcétera, por más que nos hayan querido contar las historias de que la gente se iba a Londres y todo eso, bueno, eso es absolutamente ridículo. Pero hay una cosa que me parece todavía más significativa, que es la población penitenciaria que había en España. Miren ustedes, España teóricamente era una dictadura feroz. Había un policía en cada esquina, aquí no se podía hablar de nada, pese a que yo tenía un profesor que blasonaba de que en los años 60 y comienzos de los 70 a Franco en las clases, acogiéndose a la libertad de cátedra, le llamaba el enano del Pardo, en un alarde de ingenio, por otro lado. Pero este señor es de lo que alardeaba en clase, por lo menos, ¿no? Bien, la población penitenciaria de la época de Franco era cuando el año que muere Franco, es de 8.500 personas. En el siglo XXI hemos llegado a tener 90.000 presos en España. 90.000. Si no ha habido más, ha sido también por la diferencia de las leyes que regían en tiempos de Franco y de las leyes actuales. Con las leyes que había en tiempo de Franco, probablemente la población penitenciaria hubiera sido mayor de esos 90.000 presos que tuvimos. Hoy hay menos, entre otras cosas porque ya se han ocupado de que los haya. Pero quiero decir con esto que se supone que aquella dictadura mantenía a la gente arrojada y, por tanto, en fin, el número de presos debería haber sido muchísimo mayor. Era la población penitenciaria más baja de toda Europa. Me refiero, por supuesto, a la Europa central y occidental, porque la otra quedaba del lado del dominio soviético y no merece mayor comentario. Bueno, quizá algún graciosete de la 4 o de por ahí, sí, pero vamos, en general no. De manera que resulta bastante evidente la comparación que podemos hacer entre una sociedad y la otra. Y probablemente esa es la razón por la que no quieren debates y probablemente esa es la razón por la que los medios de comunicación, cuando tocan estos temas, lo hacen también, pues, en fin, del modo que todos sabemos, deformándolos y volviéndolos grotescos, porque es para lo que están. Hoy, y ya termino, los medios de comunicación no tienen una misión informativa, tienen una misión y una función militante. Bueno, Fernando, no todos los medios, ¿eh? Esta radio ya, que yo les espero a todos ustedes a las 7 de la mañana, café con mucho napalm. Solo 2 cosas, café con mucho napalm, y aquí no hemos venido a defender la figura de Franco. ¿Sabéis a qué hemos venido? Y hago mías las palabras de Fernando Paz. A defender
la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que no sé, Álvaro, si quieres, creo que ya hemos tocado. Si queréis más ejemplares, los podéis comprar en aquella mesa de atrás, ¿no? Se lo firman Fernando, se lo firman algunos de los autores. Agradecerles muchísimo que estéis aquí y creo que mañana también en el canal de Radio Ya podéis ver, en YouTube van a poder ver un vídeo con toda la presentación. Agradecerles a los ponentes, ha sido un placer, gracias por respetar los turnos, la verdad que me lo hicieron muy fácil, gracias a ustedes por venir y espero que disfruten de este libro. Gracias.